es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy vamos a tener un programa, una conversación con un profesional, con un buen abogado que cuenta Puerto Rico, sobre un tema que no es típico necesariamente de su práctica, pero nos va a poner en perspectiva del uso de la inteligencia artificial como una herramienta en el mundo profesional. Así que desde una perspectiva también de una persona que utiliza, ¿verdad?, estas herramientas tan prácticas y tan necesarias en estos tiempos. Bienvenido, licenciado Alfonso Martínez Piavonetti. Muchas gracias, Rubén, y saludos a toda la audiencia. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo sobre este tema tan importante y que está impactando desde el ámbito cotidiano hasta pues, los asuntos más profundos de la sociedad, incluyendo cómo ejercemos nuestras profesiones. Así que creo que es excelente tema para desarrollar aquí con ustedes. Y fíjese qué interesante, porque típicamente uno escucha, hay una proliferación sobre estos términos, sobre estos temas, de expertos, ¿verdad? Donde quiera que uno abra alguna red social, aparecen principalmente en Instagram cantidad de anuncios de denominados expertos en la materia, pero es bueno atender estos temas con una experiencia de fondo realmente, y que hagamos de la experiencia cotidiana en el uso de una herramienta realmente una ventana de orientación y visibilizar cuán importante es el uso de la inteligencia artificial en nuestras profesiones. Así que me gustaría que conversáramos sobre este tema ¿verdad?, en arroz y habichuelas. Vamos en arroz y habichuelas, pero y tienes toda la razón. O sea, ahora mismo hay una proliferación de expertos, porque obviamente esto es un tema que está bien de moda, está en boga. Pero lo primero que hay que tener presente es que la inteligencia artificial realmente no es algo nuevo. O sea, desde 1950 se está hablando de inteligencia artificial. Lo que ocurre es que desde 2022, o sea, hace apenas 3 años, se hizo disponible de manera masiva para el público estas herramientas de la inteligencia artificial generativa. Y todos conocemos a ChatGPT, pero esa fue la primera y hay muchas más. Y la realidad es desde que comenzó esa herramienta, que es un modelo de lenguaje extenso, ¿verdad?, que funciona como un tipo de chat, que uno le puede hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de interrogante y genera contenido tanto de texto, de análisis, de imágenes, video, música, todo tipo de contenido. Y obviamente, pues todas las profesiones y oficios pues se pueden ver beneficiados con el uso de esta tecnología. Pero siempre hay que tener presente cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Y tampoco podemos pensar sobre la inteligencia artificial en general pensando en cuáles son sus capacidades actuales. Porque lo que usamos esta tecnología con mucha frecuencia, sabemos que de aquí a 2 meses esta tecnología va a estar a un nivel que va a ser hasta indistinguible a cómo la usamos hoy día. Y ni hablar de aquí a 2 años, ni aquí a 10 años. Pues yo obviamente vengo del mundo de la abogacía, el mundo jurídico. Yo hace unos años fui juez y cuando comenzó todo este proceso, y desde entrada comencé y me la aprobaron, ¿verdad?, la jueza presidenta, mis supervisores, que utilizáramos inteligencia artificial para hacer las transcripciones de las vistas. Y eso fue algo bien impresionante, porque sabemos que en el pasado habían herramientas que podían detectar voz y hacer texto, pero no eran muy buenas. Pero la herramienta que desarrolló OpenAI, la compañía que hizo ChatGPT, que se llama Whisper, de audio, es excepcional. Y entonces pues se puede hacer en segundos una minuta o una vista que antes a una secretaria le tomaba una semana. O sea, y eso es bien impresionante. Y eso es algo oficinesco.
¿verdad? Eso no es algo que requiere pues un conocimiento profesional, porque ahora estamos viendo cuál es el impacto en el ejercicio de las profesiones, o sea, la profesión de la abogacía, la medicina, los mismos desarrolladores de programas de computadora. Estas herramientas son increíbles en cómo pueden, en cuestión de minutos, diseñar un portal de internet, un portal cibernético. Y realmente son pocas las profesiones, desde las cuestiones científicas, de artes, de ciencias sociales, que no se van a ver impactadas por esta tecnología. El acceso a esta tecnología, a este mundo, a esa autopista de la información, a ese proceso de democratización del acceso a esos contenidos, a esa información. Y no solamente tener el acceso, sino que esos motores puedan producir contenido y respuesta. Cómo nosotros, en procesos de toma de decisiones bien fundamentales o muy importantes o críticos, podemos asegurarnos o tener, ¿verdad?, un poco de mayor certeza de que ese contenido que estamos obteniendo tiene algún grado de que podamos validarlo. Sí, de que sea confiable, de que sea seguro. Y eso es uno de los grandes retos que representa esta tecnología, y lo has explicado muy bien. Y eso me lleva al siguiente punto. Esta tecnología es una herramienta de trabajo, es un complemento, pero no viene, al menos en este momento ni en el futuro cercano, a sustituir el criterio profesional. Porque yo estoy seguro que muchos en nuestra audiencia que no son abogados, quizás le hacen una consulta legal a ChatGPT y van a decir, bueno, esto es lo que está diciendo, esto tiene que ser así. Pero la realidad es que la base de datos de ChatGPT, que cada vez es más impresionante, cada vez es más grande, los resultados que va a dar va a depender de la manera que fue adiestrada y del contenido que se le suplió, que no necesariamente va a incluir todas las leyes, no necesariamente va a incluir toda la jurisprudencia, las normas, los reglamentos. ¿Y qué ocurre con esta tecnología cuando no tiene alguna información precisa? Como esto está basado en predecir texto mediante el lenguaje natural, pues va a llenar los blancos. Y ocurre lo que se llaman las alucinaciones, que es una predicción de qué es lo que sería el resultado correcto. Y lo mismo puede ocurrir en la medicina. Y en ese sentido, yo como profesional en el mundo de la abogacía o un médico puedo usar estas herramientas para ayudarlos, por ejemplo, a hacer un bosquejo de qué es lo que tienen que analizar, qué es lo que tienen que atender en el caso de un cliente, en el caso de un paciente. Pero su formación profesional de muchos años de estudio es lo que va a definir si lo que se le está proveyendo mediante esta herramienta es útil o debe ser descartado. Porque tengo que decir que en muchas ocasiones tiene que ser descartado o modificado. Uno le tiene que corregir muchas veces lo que está supliendo. Hay un peso enorme en el criterio, que ese criterio se va formando de las vivencias y las experiencias personales, académicas, profesionales que se van formando, ¿verdad? Claro. Y de igual manera, no es menos cierto de que existe la interpretación. De ahí es que viene el choque, ¿verdad? Jurídico en las controversias. Yo interpreto de alguna manera y la otra parte lo interpreta de otra manera. O sea que eso enriquece definitivamente estos procesos. De igual manera, y voy a entrar quizás en un tema que no debo entrar porque no es mi área, pero esa línea fina en cuestiones de hecho y cuestiones de derecho, ¿verdad? Que alguien puede interpretarla como que es algo que es una acción que ocurre versus una interpretación de algo que ocurrió. Sí. Y esa línea fina, pues me parece que hasta este momento es insuperable. Y que le corresponde al ser humano, ¿verdad? En ese choque. Sí. Y tienes toda la razón, Rubén, y te doy un ejemplo. Y yo hoy día soy profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico y también doy cursos a abogados, a jueces. Y cuando hablo con los jueces de este tema y con los abogados, yo les enseño lo que puede hacer estas herramientas y quedan impresionados. Pero cuando yo le doy una situación de hecho, ¿verdad?, para que la analice y la resuelva como si fuera el juez, lo que pueden hacer estas herramientas, la pregunta es si lo pueden hacer bien. La realidad es que hoy día, pues esta herramienta pues no está en la sala escuchando a ese testigo, ¿verdad?, sentado en ese banco de testigos,
y no puede apreciar su cara, ¿verdad? Lo que le llamamos el demeanor, los gestos, si está temblando, si está nervioso, que eso es un elemento crítico que tienen los tribunales para determinar si una persona está diciendo la verdad, si está mintiendo, si está desviando la atención. Estas herramientas no lo pueden hacer hoy día. No sabemos si aquí en el futuro, porque hay tecnología de reconocimiento facial, de verdad, reconocimiento facial, todo ese tipo de tecnología, quizás puede discernir, pero la realidad es que, como dice, la experiencia de las vivencias humanas, las experiencias académicas, la experiencia profesional, es lo que al final del día debe guiar la toma de decisiones, y estas herramientas pues son un complemento, son una asistencia en el ejercicio de esa función. Hay unas herramientas que les llamo las generalistas, que son las que conocemos, ¿verdad? Que pueden atender cualquier tipo de asuntos como modelos de lenguaje extenso, o sea, ChatGPT, Gemini, que es la de Google, Grok, que es la de X, Claude, que es de Anthropic, hay Llama, que es de Facebook. O sea, esas son las que pueden atender cualquier tipo de asunto. Si uno le quiere pedir que pues, hazme un poema, o hazme una décima, o hazme una novela, y obviamente con las instrucciones. Y el arte de las instrucciones, de los llamados prompts, eso es una ingeniería y es un arte, porque los resultados, los resultados van a ser tan beneficiosos como cuán específicos y precisos sean esos prompts, esas instrucciones. Pero esas generalistas tienen todas sus ventajas y pues sus desventajas. Pero están saliendo modelos todo el tiempo. Estamos hablando ahora mismo y mañana sale pues la versión 4.8 de ChatGPT y mañana sale la 4.2 de Claude, porque están compitiendo entre sí. Estas compañías están dedicándole tantos recursos para competir y ver cuál va a prevalecer, que eso es un gran reto, y algunas tienen sus ventajas, otras tienen sus desventajas. Algunas son mejores para asuntos de creatividad, otras son mejores para asuntos cotidianos, pero yo utilizo todas estas herramientas, te tengo que decir, y a veces las intercalo y les digo, mira, tu competencia, le digo a Gemini, tu competencia me dijo tal cosa ante esta situación, ¿qué tú crees? Y encuentra otros asuntos que quizás ChatGPT no encontró, y se lo paso a Claude y hace lo mismo. Entonces esas son las generalistas. En el mundo del derecho hay unas herramientas especializadas que están diseñados específicamente para la práctica legal, como por ejemplo las conocidas LexisNexis, Microjuris, CoCounsel, Westlaw, pues han diseñado todo herramientas de inteligencia artificial generativa, y tienen una ventaja que no tiene ChatGPT o esas otras herramientas especiales, generales, que es que tienen una base de datos que está curada específicamente para la práctica legal. O sea que el potencial de que vayan a inventarse cosas, ¿verdad? Las llamadas alucinaciones, pues está más reducida. No está eliminada por completo, ¿verdad? Y tengo que ser enfático en cuanto a eso. Y de hecho, en cuanto a la práctica legal, quiero decir, hace apenas un mes el Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de aprobar unas nuevas reglas de conducta profesional que están a la vanguardia del mundo. ¿Por qué? Porque contemplan específicamente este tema de inteligencia artificial y les requiere a los abogados estar al día con el uso de la tecnología. Porque esto es tan crítico, ¿verdad? Y han habido situaciones en donde abogados le presentan al juez, al tribunal, el Tribunal Supremo en Pueblo versus Rodríguez resolvió tal cosa, y uno busca Pueblo versus Rodríguez y ese caso no existe, porque ocurre esto de las alucinaciones. Y por eso este asunto es tan y tan crítico que el Tribunal Supremo, y en otras jurisdicciones del mundo esa es la tendencia, están exigiéndole a los profesionales que estén al día. No tienen que ser expertos, pero por lo menos tienen que entender lo básico, cómo funciona y cómo se maneja, cómo lo va a manejar su contrincante y cómo lo debe manejar usted. Y son muchas herramientas. Hay otras cosas, como les dije, de audio, para las cuestiones visuales, para cuestiones de diseño de imágenes y videos. Son múltiples las herramientas. Y yo creo que mientras más uno domine distintas herramientas, pues más complementa el trabajo de uno, no tan solo en la abogacía, sino en la medicina, en la ingeniería y todo lo demás. No se debe descansar en un criterio estrictamente, vamos a llamar, ajeno, que no sea el de uno y el propio conocimiento, las propias opiniones. Cuando haces una lectura de una opinión, pues hay unas referencias que son muy importantes que se hacen en esas opiniones de los jueces. Así sí, que eso te lleva también a otro pensamiento y a situarte
qué estaba ocurriendo, en qué estaba pensando ese juez cuando opinó de esta o aquella manera. Así que esas notas y esas referencias en las opiniones es importante también, ¿verdad? Aquellos que están en ese campo que puedan entrar, que puedan validar y que eso los pueda transportar a otro nivel de amplitud de conocimiento. Imagínense cuando esas notas no existen, pues entonces lo que ha ocurrido es que esos abogados los han referido a procesos disciplinarios o le han impuesto sanciones económicas, porque así de grave es, porque de eso se trata la práctica del derecho, se trata de predecir un resultado basado en lo que dice la ley y basado en lo que dicen los casos. Así que si uno está invocando casos o leyes inventadas, pues no va a ir muy bien y además induce error a la otra parte y al tribunal. Y eso se debe evitar. Lo mismo ocurre con la medicina, ¿verdad? Uno no debe sustituir al médico por lo que le diga una de estas herramientas en cuanto a un diagnóstico o en cuanto al medicamento que debe tomar. Quizás usted lo puede usar como referencia y los médicos lo usan como referencia. Sabemos que se pueden hacer diagnósticos muy avanzados de cáncer con esta tecnología, herramientas especializadas, vamos, no las generales que les estoy diciendo del mundo de la medicina. Pero hay que saber usarlo y tener presente cuáles son las limitaciones que tienen estas tecnologías, sabiendo que estas limitaciones van a ser distintas de aquí al futuro. Y en el mundo de la medicina, pues existen unas variantes en esos exámenes, en ese descubrimiento e intercambio con el paciente, de ver su historial familiar y qué ha ocurrido, que tiene que ver mucho, ¿verdad?, con ese proceso de diagnóstico que pueda llegar el profesional. Claro, no, definitivamente, pero y hay asuntos, por ejemplo, en el mundo de la radiología, ¿verdad?, de leer placas, ese tipo de cosas. El uso de estas herramientas va a ayudar muchísimo. Y Rubén, hay un punto bien importante, porque muchas veces hablamos de la inteligencia artificial generativa, la de generar contenido, como un asunto para automatizar y hacer más rápido lo que antes los humanos hacíamos más lento. Pero también tenemos que pensar que esta tecnología funciona para innovar, para hacer cosas que antes no eran posibles y eventualmente para eliminar cosas que en el pasado dependían de los seres humanos. Un poco como lo ocurrió con el uso de caballos para uno moverse, ¿verdad?, en la ciudad. Y eso en Nueva York, por ejemplo, ocurrió un problema bien grande con los caballos. Y eso estaba creando una contaminación con las heces. Y se estaban discutiendo, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo se resolvió ese problema? Pues llegaron los carros y no fue necesario traer, ¿verdad?, atender ese asunto de manera particular. Igual, cuando pensamos en la inteligencia artificial, en carros que se guían solos, nadie se imagina, vamos a hacer un robot para que guíe el carro, es que se va a guiar solo. O sea, se elimina la necesidad de una persona, interlocutor, para manejar el carro. Así que hay que pensar no tan solo en automatizar, sino como la inteligencia artificial sirve para innovar, hacer lo que antes no era posible por seres humanos y eventualmente eliminar. Pero yo siempre voy a defender la humanidad y la creatividad humana, porque al final del día esto es un servicio para nosotros, no para sustituirnos en lo más fundamental, que es cómo nosotros nos desempeñamos y nos desenvolvemos como seres humanos en nuestro día a día. Y en la medida que todas estas herramientas añadan valor a lo que estamos haciendo y que eso se traduzca en mejores prácticas, mejor calidad de vida, mejor comportamiento, mejor entendimiento entre los unos y otros, pues definitivamente nos lleva a lo que se aspira. Porque ¿qué más o qué otra cosa uno puede aspirar que no es estar en una condición mejor, ¿verdad? Y que tengamos una sociedad mejor, más activa, más progresista, ¿verdad? Más de un contenido hacia la exaltación de lo más importante que es el ser humano. Y yo comparto ese optimismo, ¿verdad? Porque hay distintas visiones sobre el futuro que nos espera con esta tecnología, pero yo comparto tu visión. Soy optimista, esta herramienta viene a servir de manera positiva a la humanidad, pero no se puede perder conciencia de los retos, los problemas que puede traer. Sabemos que estas bases de datos pues quizás contienen información que no es cierta, desinformación o sesgada, ¿verdad? Prejuicios que se pueden replicar en otros ámbitos. Y esto le corresponde a los humanos, a los desarrolladores, limitar ¿verdad?, los peligros que tienen esta tecnología para que puedan servirnos como herramienta de trabajo y para hacer nuestra vida más fácil y lograr una mejor sociedad, que creo que es a lo que aspiramos todos nosotros. Y ver que realmente
crear esa conciencia que el mundo es uno, que nos pertenece a todos, y estas herramientas, o sea, no nos lleva a otra cosa que no sea una mejor convivencia, y se fracturan esas fronteras imaginarias que hay desde la perspectiva del conocimiento, ¿verdad? Que el conocimiento no le pertenece a una región, una latitud, a un sitio, nos pertenece a todos. Nos pertenece a todos. Es un imperativo que se pueda compartir, ¿verdad? Para que podamos ser una mejor sociedad. Y yo he seguido eso en el desarrollo de la historia, ¿verdad? Hasta que se inventó la imprenta, pues la información se transmitía oralmente. Y habían personas que tenían más educación, otras no tenían tanta educación. Cuando llegó la imprenta y la lectura, pues sabemos que no fue hasta los otros días que el nivel de literalidad, de que las personas supieran leer, pues llegó a un nivel alto. Pero hay una cuestión de acceso a la información, que por ejemplo en el mundo de la abogacía, Abraham Lincoln decía en 1850 que él practicaba, antes de ser presidente, él practicaba el derecho de acuerdo a los libros que él tenía en su carruaje. O sea, si no tenía los libros ahí, pues él responsablemente decía, yo no voy a poder atender esto. Luego, cuando pues llega la tecnología, llega el internet, se va más allá de las bibliotecas, porque no todo el mundo va a tener el mismo acceso a una biblioteca o los recursos para comprar libros. Pero obviamente estas herramientas de inteligencia artificial, como dices, tienen ese potencial de ampliar el acceso a la información, pero es importante que estén disponibles y sean accesibles a las personas, ¿verdad? Y la realidad de las herramientas especializadas que te mencioné son sumamente costosas. No todo el mundo va a tener los recursos, no todos los abogados en Puerto Rico van a tener los recursos para contratar esos servicios. Así que es un reto que se tiene que seguir atendiendo y obviamente también hay que tener conciencia. Estas herramientas tienen un gran impacto ambiental porque requieren muchos recursos. O sea, por eso el mismo presidente de OpenAI, que hace ChatGPT, dijo, mira, no le estén diciendo gracias y por favor a la herramienta, porque cada vez que usted le pone una palabra de más, esto no es un ser humano para empezar, pues está consumiendo los tokens, ¿verdad? Lo que requiere recursos, y eso requiere mucha energía. Y la realidad es que estos son productos muy costosos, aún los que pagamos una mensualidad de $20. Eso no representa el verdadero valor que tienen estas herramientas. Lo que pasa es que ahora mismo están compitiendo en un mercado sumamente riguroso. O sea, están todas estas compañías buscando ese nicho. Yo creo que se pueden complementar, pero ahí es que estamos hoy día. Recientemente, y dentro de esta misma temática, hubo un anuncio de China, ¿verdad? Que causó un boom, unas expectativas enormes. Ya no se habla tanto del impacto de la utilización de una herramienta que produjo China de inteligencia artificial. Ya se está hablando de otras herramientas más poderosas incluso que esta que yo. Después de DeepSeek. Sí. Después de DeepSeek. Sí. Y la realidad es que pues, tendrá su nicho y tendrá sus utilidades, su utilización, su uso. Pero me parece que no tuvo el impacto que realmente... No, y eso es buen punto. O sea, cuando se anunció el lanzamiento de DeepSeek, eso jamaqueó el mercado en la bolsa de valores en Estados Unidos, porque se anunció que DeepSeek requería menos recursos y tenía menos impacto ambiental que las otras herramientas que conocemos por acá. Todas tienen sus ventajas, todas tienen sus beneficios. Como saben, esto se está desarrollando de una manera tan exponencial que de aquí a una semana pues la tecnología va a estar en un punto distinto. Yo creo que lo importante para la audiencia, para todos nosotros, es ser conscientes de esa realidad, ser conscientes de que esta tecnología llegó para quedarse, que no es para sustituirnos, que no es para sustituir al profesional, a su médico o a su abogado, pero que sepa que es una herramienta que su médico y su abogado probablemente debe estar utilizando, porque el que no lo utilice es el que va a quedar desplazado en su respectiva profesión. No es para sustituir al médico o al abogado, pero sí para ayudarlo a hacer su trabajo de forma más efectiva y más eficiente, más ágil. Y que realmente se pierde el temor a utilizarlo y a divulgar que usted lo utiliza. Eso no es porque he visto también una tendencia de ciertos profesionales a querer ocultar de que están utilizando esta herramienta como si eso desmereciera. Sí, como si fuera vergonzoso. No, al contrario, usted tiene que utilizar las herramientas que tiene al alcance y que van a mejorar
el desarrollo, su performance profesional. Y que eso va a poner en si tiene un grupo de colaboradores o de empleados, que los va a colocar en unas mejores condiciones laborales, que van a avanzar, que van a experimentar, que van a tener tiempo para aprender otras cosas. O sea, hay que verlo con un aspecto positivo. Cómo esta herramienta nos permite jamaquearnos el intelecto y permitirnos aprender y desaprender una cosa y aprender otra. Hay que perder el miedo y hay que perder la vergüenza, pero sí le digo a todos los profesionales que se puedan sentir un poco intimidados por esta tecnología, que busquen talleres, que busquen conferencias, que cada vez son más las que se están ofreciendo. Porque quiero decir lo siguiente, o sea, y creo que ya esencialmente una gran parte de la población ha usado ChatGPT, pero como dije, esto de los prompts, de las instrucciones, es un arte, es una ingeniería. O sea, si usted solo le dice, escribe una carta sobre este tema, pues se va a quedar corto. Pero si usted le provee 5 documentos PDFs, le da un contexto y le da una instrucción, a veces yo me puedo tomar 1 hora escribiendo un prompt, pero lo que me va a producir ese prompt me hubiese tomado 6 horas en otras circunstancias. Y también obviamente hay otros asuntos, la confidencialidad de la información que uno le provee a estas herramientas. Es importante tener presente, si uno está usando esas herramientas gratuitas, probablemente se va a adiestrar la plataforma, la próxima versión de la plataforma con lo que usted le está supliendo. Si usted está usando una, pues que está pagando una membresía, depende de los términos y condiciones, pero usted puede limitar la manera que se utiliza esa información. Así que lo que tiene que ver con información muy íntima, confidencial, suya o de un cliente o de un paciente, pues ojo, ¿verdad? Antes de proveerle toda esa información a esta herramienta, uno siempre puede hacer consultas más generales sin poner nombres y ese tipo de cosas. Pero esto es un tema para discutirse y desarrollarse en talleres, en conferencias de educación continua, y por eso mi exhortación a todos los profesionales que lo hagan, si se sienten de algún modo intimidados con esta tecnología. Gracias, licenciado. Éxito en todo lo que está haciendo y que se proponga realizar. Así que, y a ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Los altos intereses de las tarjetas de crédito y los pagos mensuales de tus préstamos te agobian. Vegaco cuenta con los mejores intereses hipotecarios para poder consolidar esas deudas. Recuerda que con los intereses que rindes en esas hipotecas puedes tener un beneficio en esas planillas. Llámanos al 915-0030 para poder ayudarte con ese pago mensual. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de VegaCoop. Produce Here and Now para VegaCoop.